falta para que entren nomás y no estén pidiendo permiso, ¿no? Es más práctico. Es más funcional así. Si no, todo el mundo pide permiso. Como le dije a la gente, al grupo de la mañana, que todos los órganos de nuestro cuerpo tienen una unidad anátomo-funcional. Por ejemplo, el hígado, el hepatocito, todas las funciones que tiene el hígado se le atribuye al hepatocito y nosotros decimos que el hígado hace esas funciones. El cerebro, por ejemplo, la neurona, de igual forma, todas las funciones que realiza el cerebro las atribuimos a la neurona y nosotros decimos lo mismo. El cerebro hace esto. En lo que respecta al riñón, ustedes saben cuál es la unidad anátomo-funcional. Acá no es una célula, es un conjunto de células, la nefrona, con sus cantidades que ya les ha dicho Lidia para cada uno. Y que todas las funciones, ultrafiltración, secreción, reabsorción, función endocrina, etcétera, etcétera, lo hace la nefrona. Y al riñón le atribuimos esas funciones a todo el órgano porque adicionamos la funcionabilidad de cada nefrona. A ustedes le dijeron que prácticamente el conducto colector va a parar a la pelvis, a la papila renal. No es así. Después del túbulo colector viene el conducto de Bellini, que no tiene que ver nada con la formación de orina. El conducto de Bellini va a parar recién a la papila renal. Entonces, la orina está formada en la parte final de los tubos colectores, la suma, etcétera, 180 litros, es toda una historia. Ya está formada cuando llega a las vías urinarias. Entonces, ¿por qué estudiamos las vías urinarias? Si la orina ya no cambia, ya no hay alteración en la formación, en la concentración de sus componentes, en el volumen. Como llegó a la pelvis renal, sale fuera del cuerpo. ¿Qué lo estudiamos? Entonces, ¿dónde está la fisiología? Es muy difícil, por eso que este tema no lo quieren tomar, porque si ustedes dan un vistazo a los libros de fisiología, de vías urinarias solamente hay 2 hojas, ¿no? Sí, hay 2 hojas nomás. Es muy difícil, pero imagínense lo importante que es estudiar las vías urinarias. Tú has visto que he puesto, en vez de fisiología, he puesto fisiopatología, no delegado. Fisiopatología. El próximo año van a hacer fisiopatología. No van a hacer fisiopatología de vías urinarias, pero por lo menos ya les sirve estas cosas. Entonces, ¿dónde radica la importancia? La importancia radica en de que en la actualidad la cirugía convencional ha sido sustituida, ha sido reemplazada prácticamente por la cirugía endoscópica. Actualmente en el mundo hacen solamente cirugía endoscópica. Es muy difícil que hagan una cirugía convencional. Está desapareciendo prácticamente los cirujanos de mano. Y al peruano lo utilizan cuando se va al extranjero. Claro que no pueden ejercer la medicina porque las normas son diferentes allá. Allá solamente ejercen la medicina los que estudian medicina en Estados Unidos. Incluso tienen una serie de grados. Pero allá no se puede ejercer salvo que estudien medicina nuevamente en Estados Unidos. De mi promoción se fueron, nosotros fuimos 100. De mi promoción se fueron 50% y solamente uno al jefe de la medicina volvió a estudiar medicina y se recibió a los 40 años. Está en un bravo, se sentaba a mi lado todavía. Y siempre me manda saludos, Uber, ¿cómo está? ¿Cómo está? Los mejores alumnos que teníamos en ese grupo, uno ya se murió, no ejerció, pero sí vino como jefe de un banco de neurocirugía. Pero ellos no respetan, no, ¿me entienden? No dan la orden final. Lo pone el médico formado ya. Entonces ya saben cómo es. La gente que viene dice, sí, bendice, solamente ayuda, hace la investigación. Bueno, no lo quiero desanimar. Yo si me muero y vuelvo a nacer, estudio medicina nuevamente, pero acá me voy allá. ¿Entienden, no?
Entonces, la cosa es más importante. Porque todos los médicos allá en Estados Unidos son millonarios, todos tienen su yate. Entonces, es lógico, así es pues allá. Así es la vida. Entonces, ya les dije una razón de mucha importancia, ¿no? De mucha importancia. Otra razón de importancia importante es, por ejemplo, litiasis urinaria. Todos los seres humanos formamos piedra. El origen está en los alimentos. ¿Y quién lo dijo esto? Lo dijo Platón antes de Cristo. Miren, Platón ya dio esta idea de que prácticamente el origen de los cálculos está en los alimentos. Entonces, todos nos alimentamos, todos formamos microcalciuria, lo botamos a través de la orina, pero ¿quiénes son los que sufren verdaderamente de cálculos grandes? Son aquellos que tienen ciertos vicios, comidas irritantes, mucho café, mucha gaseosa, ¿no? Entonces, todos esos vicios te conllevan a hacer cálculos que, si están en uretre y son de gran tamaño, por encima de 2 centímetros, pueden generar presiones a nivel del uretre y ocasionar fuerzas retrógradas que te anulan la función renal. Y que puede desaparecer el riñón, aunque le parezca mentira, en 6 al año no puede desaparecer. Ustedes no se orienten de que cuando uno hace cólico renal, prácticamente tú lo calmas con tu medicina, etcétera, etcétera. Pero si ese cólico renal desaparece, no es que ya botó la piedra. El daño puede seguir, lo puede dañar al riñón. Entonces ya saben que esa es otra razón por qué debemos saber, tener una idea de lo que es las vías urinarias. La tercera razón es de que tenemos que saber las dimensiones, los volúmenes que reciben, los movimientos que hace el uréter. Porque con eso nosotros, los que se dedican a esta especialidad, van a manejar endoscopios flexibles, llegar hacia la pelvis renal y lanzar así ondas, ya sea con neumáticos, ya sea con ondas de choque, etc., para destruir los cálculos. Porque ni siquiera se esperan los cálculos ahora. Todo se destruye con onda de choque, con litotricia. Adelante, vamos aquí. Ven acá tenemos la unidad anatomo-funcional, la nefrona. En segundo lugar tenemos ahí prácticamente un cálculo dentro de la vejiga. Este cálculo estuvo acá, entonces acá también figura. Pero este cálculo puede generar presiones que pueden anular la función renal, 70 centímetros de agua. Acá tenemos, por ejemplo, una papila renal, múltiples puntitos, ahí llegan los conductos de Bellini. Acá prácticamente tenemos la pelvis, la entrada al ureter, y así es la pelvis. La orina del tracto urinario se modifica, no se modifica, ya les dije. ¿Es necesario estudiar el tracto urinario? Por supuesto. Las razones también les dije. La urodinamia es el estudio de la función vesical, que es muy importante, que después vamos a tener mayor concepto. Y los avances tecnológicos ya se les dije. Entonces es muy importante porque nos permite trabajar bien. El tracto urinario alto o tracto urinario superior tiene un origen mesodermal, tiene una función autónoma y regular, es decir, estos movimientos son involuntarios, no los comandamos, no podemos comandar los movimientos del uréter. Tiene un volumen, la pelvis que tolera 5 mililitros de orina, soporta una presión hidrostática de 0 a 5 centímetros, uréter 20, 30, 20, depende de la estatura, tiene un diámetro de medio centímetro, soporta una presión de 2 a 10 centímetros de agua. Eso es el uréter, 2 a 10 centímetros de agua. Y si hay un cálculo del uréter con su único movimiento que tiene, movimiento peristáltico, entonces puede generar presiones de 70 centímetros, generar presiones retrógradas y anular la función del riñón, destruirlo al riñón. Inervación, hay una inervación intrínseca y una inervación extrínseca que parte del sistema nervioso autónomo o vegetativo. La inervación es igualito como el intestino, lo único diferente es un origen mesodermal, debería ser endodermal, ¿no? Porque de ahí viene el intestino.
Se dice en la actualidad de que la pared del uréter tiene plexo de Amormech, plexo de Meissner, ¿me entiende? Pero no se ha demostrado todavía. Y por lo tanto eso se debería decir que es un origen endodermal. Pero no es así. En cambio es diferente al origen de la vejiga, que lo vamos a ver después. Las ondas peristálticas pasan de la pelvis a la vejiga, ocurre entre 1 a 5 veces por minuto, según la rapidez con la cual se forma la orina. Las contracciones peristálticas impulsan la orina a la vejiga, ya se lo dije, que es el único movimiento que tiene el uréter. El epitelio de transición, pregunta, ¿tiene queratina? La piel tiene queratina y por lo tanto no tiene poder de absorción. En cambio, el puro epitelio, que es la capa interna de la vejiga, del uréter, no tiene queratina y tampoco tiene capacidad de reabsorción. No se sabe por qué. Solamente existe un moco que es producido por unas células son las células caliciformes, y que parece que eso es lo que protege las células. Porque ustedes saben por teoría de que el riñón es capaz de multiplicar por 4 la concentración plasmática, que es de 300 milosmol por litro. Es decir, pueden hacer la orina a 1200 milosmol por litro y exponerlo a la célula. Con esa osmolaridad prácticamente lo deshidrata, ¿no les parece? Pero eso no ocurre. Y otra de las cosas, por ejemplo, la orina recibe diferentes concentraciones de electrolitos que puede hacer daño a la célula. Eso no ocurre. Parece que ese moco que le estoy conversando es lo que nos protege, no se sabe más. Ahora con la vejiga. Antes de empezar de la vejiga ha sido muy útil para nosotros, ¿no? Sobre todo para los que juegan deporte. Yo en mi época en Cajamarca jugaba con vejiga de chancho o de toro. Jugaba pelota, limpiábamos la vejiga, lo secábamos y comenzábamos a patear. Acá ya me vine, ya jugaba más, ya me había evolucionado un poquito más. Agarrábamos las medias, lo atrapaba y jugábamos con medias. Pues no había plata, ¿no? Teníamos que hacer eso. Entonces, mira, los ingleses que trajeron acá la pelota, Brasil en 1950, trajeron este tipo de pelota. Y en la parte interna había una especie de bladder. ¿El bladder qué significa? Vejiga. Y miren, ahí lo cosían, un pasador, etcétera, se jugaba. Entonces cada vez que uno cabeceaba, rogaba que no le caiga el pasador acá, ¿no? Porque eso lastimaba, lo rasmillaba las cabezas, todas esas cosas. ¿Para qué? Para que en Japón, el año 2002 ya hace una pelota de plástico que en la actualidad se mantiene en los campeonatos mundiales. Entonces, muchachos, hemos jugado con pelota de vejigas, de toro, de chancho, etcétera, etcétera. Y otra curiosidad, ya les dije, no hay mucha información para hacer fisiología de las vías urinarias, pero sí curiosidades que es muy importante saberlas. Por ejemplo, la vejiga, algunas especies lo utilizan como una protección. Por ejemplo, ahí hay un animalito que es el pez erizo. Esa es su disposición normal. En la derecha está la forma que toma, aumenta de tamaño, se vuelve esférico y prácticamente paran sus púas, sus espinas, y de 90 centímetros, casi 1 metro que tiene, miren el tamaño que tiene, sería como una pelota de básquet, ¿no? Y así enfrenta a los depredadores. No constituye un bocado para los tiburones. Los tiburones ya le tienen miedo. No se acercan a comerlo a este animal. ¿Por qué? Porque existe un conducto neumático que comunica el exófago con la vejiga, o lo llena de agua o lo llena de aire. Y toma esa forma aumenta de tamaño, etcétera, etcétera. Otra protección, por ejemplo, también los leones de Uganda, África. El león macho demarca su territorio en lo que ellos viven. ¿Y cómo lo demarca? Prácticamente se orina cada 20 metros, orina las patas y con ella feromona
va caminando y demarca todo su territorio, diciéndole a todos los depredadores, si tú entras en este terreno ya te la vas a ver conmigo, pero o me matas o te mato. Entonces, eso también, miren cómo lo utilizan estas especies. Después hay una función también, una función natatoria que favorece a ciertas especies, como los peces. Por ejemplo, los peces, por su densidad, se hunden en el agua. Pero, te digo, esto no sucede. Y además también, si decide mantenerse a flote, tremenda cantidad de energía que utilizaría para mantenerse a flote. Es imposible. Entonces, el pez utiliza la vejiga para meterse y elevarse a la superficie. ¿Me escuchan? Para meterse, simplemente bota lo que es el contenido de la vejiga y se mete a las profundidades. Para salir, ni hablar, se llena de aire y comienza como una cámara, ¿no? Como cámara. Entonces, pero también la vejiga es muy importante para amortiguar los cambios de presión. Ustedes saben la tremenda presión que hay debajo del agua y para salir, entonces tienen que salir poquito a poquito. Si no, preguntan a los pescadores, cuando lanzan la malla, atrapan los peces. Para sacar los peces atrapados en el fondo del mar, los sacan poco a poco. Porque si los sacan a velocidad, prácticamente todos los intestinos del animal los sacan por la boca, si los sacan a velocidad, por la diferencia de presiones. Pero ellos no toman esa medida de sacar rápido los peces, los sacan poco a poco. ¿Han visto en las películas? ¿No? Poco a poco lo van sacando. Y ahí juega un rol muy importante la vejiga. Una función amplificadora, también aprovechando esta comunicación a través de este conducto neumático, exófago, vejiga. Ciertas especies llenan de gases la vejiga y es utilizada como un amplificador, como un tambor, ¿no? ¿Por qué? Porque los huesecillos especializados de su oído se comunican con la vejiga y cualquier ruido que hay lo amplifica la vejiga llena de gas. Entonces, ellos prácticamente reseccionan todo esto para poder defenderse. Y una función ventilatoria, esta es una función muy primitiva ya. Cuando hay sequía, la vejiga, hay algunas especies que lo utilizan como pulmón para poder respirar, ya que no hay agua, hay sequía, está seco. Entonces también este conducto neumático mete aire a través del esófago, la vejiga, y la vejiga lo expulsa a través del ano para poder reemplazar la función del ruido. Es decir, también hace una función ventilatoria. Mire, tan importante la vejiga para esas especies y nosotros solamente lo usamos para orinar, hermano. Tracto urinario bajo. Acá tiene dos orígenes, un origen endodermal y un origen mesodermal. El origen endodermal corresponde a todo el cuerpo de la vejiga y mesodermal al trigo. Tiene una función autónoma, refleja y después se torna primordialmente voluntaria. Ustedes saben, en el recién nacido prácticamente la micción es involuntaria, pero conforme avance de edad va madurando, alcanza la mielinización del sistema nervioso y aprende a controlar la micción. Entonces, un proceso combinado. También es importante decirle de que prácticamente nosotros apenas nacemos, estamos en el vientre de la mujer, prácticamente tenemos cloaca. Esa cloaca tiene un origen endodermal, se divide en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La parte posterior en el futuro va a ser el intestino y la parte anterior entonces va a ser, depende de qué sexo estamos, masculino, femenino, puede constituir los genitales, puede ser la vejiga procede de ahí. Es por eso que tienen un origen endodermal. Y no olviden, cuando hay un cólico renal, cuando hay cálculos en la vejiga, siempre el paciente viene con gases, doctor, se me infla el estómago,
¿no? Pues mucho dolor, etcétera, etcétera. Hay que pensar en las vías urinarias. ¿Sabes que tienen el mismo origen endodermal? Náuseas, vómitos, y si están con fiebre ni lo toquen ya. Hay que darles un antibiótico. Eso lo van a aprender en fisiopatología. En la unión de la vejiga con la uretra hay dos esfínteres que tienen que ver con el control de la micción. El esfínter uretral interno o cuello vesical, miren ahí, la vejiga en comunicación con ese tubo abierto, que es la uretra, y lo que está creciendo es la próstata. Pero ahora solamente, por ahora, nos quedamos la vejiga y la uretra. Ese es el esfínter uretral interno o cuello vesical. El hombre lo tiene, la mujer no lo tiene. La mujer solamente tiene el esfínter uretral externo. Miren, ese esfínter uretral externo está por debajo. Este es el cuello vesical, ¿no? Esto de acá está el esfínter uretral externo. Son fibras musculares voluntarias. Y en cuanto a la próstata, no suelen hablar tampoco de la próstata en fisiología endocrina. ¿Le han hablado o no le han hablado? Nosotros nacemos con próstata, todos los varones, y es muy importante eso, solo que resulta, le digo, relevante cuando se llega a los 40 años, porque a los 40 años crece la próstata, y el mundo científico no sabe por qué crece la próstata. Lo único que sabe es que cuando llega a los 40 años, comienza a crecer la próstata. Entonces miren cómo va creciendo la próstata, y conforme pasan los años va comprimiendo la uretra. Miren, ¿no? Va comprimiendo la uretra, entonces hay que sacarla, pues. Cuando el sujeto no puede orinar, hay que sacarla. ¿Y para qué sirve la próstata? Antes de los 40 años, ¿para qué sirve la próstata? Para alimentar el espermatozoide, para darle la calinidad, para producir el PSA, que es una enzima que prácticamente fluidifica el esperma, favorece que el espermatozoide vaya en busca del óvulo. Para eso sirve la próstata. El sistema nervioso parasimpático media la contracción del músculo detrusor y ocasiona el acto misional, mientras que el sistema nervioso simpático contribuye al almacenamiento de orina por medio de la relajación del músculo detrusor y la contracción de la uretra. La función del tracto urinario bajo, así, la función del tracto urinario bajo es transporte, almacenamiento y eliminación. El volumen de orina que llega a la vejiga en un minuto es de 1 a 2 mililitros. En un minuto nosotros producimos 1 mililitro, pero si nosotros hidratamos, entonces comenzamos a producir mayor cantidad de orina, 2 mililitros por minuto. Y si alguna vez le preguntan a uno en qué tiempo debe hacerse la ecografía, porque llenar la vejiga es hacer una ventana y poder estudiar lo que es la ecografía. Entonces le da de tomar 1 litro de agua y en qué tiempo debe de aparecer en la vejiga. Ustedes hicieron una prueba de concentración y dilución, hicieron tomar 1 litro de agua, ¿cierto o no? A los 30 minutos quien se sometió a la prueba prácticamente ya no tenía volumen urinario. Recién comienza a aparecer ese volumen de agua. ¿No hicieron la prueba de concentración y dilución? No, sí. A los 30 minutos recién se están estimulando los receptores osmóticos, receptores de volumen. Entonces a los 45 minutos ya comienza a aparecer. ¿En qué tiempo debe hacerse la ecografía entonces? A la hora y media. Ya hay orina, ya se ha eliminado todo el agua que uno ha ingerido a través de la boca, vía oral. Entonces ya esa es la respuesta. Acá tenemos, por ejemplo, una vejiga en pliegue que prácticamente está contraída, es un estado de contracción. Al centro tenemos ahí puntas manchas negras, que ese es vacío, es un corte ya desde el punto de vista microscópico y que corresponde a un corte de esta vejiga que prácticamente está vacía. Entonces con facilidad se llena de orina y cumple el único funcionamiento que tiene la vejiga. La vejiga es un receptor. Entonces cumple su función. Que la gente dice que
que me he enfermado desde que yo quería orinar y no he ido, no he corrido al baño. Eso es mentira. Nadie se enferma por eso, porque esa es la función de la vida, presionar la orina, ¿no? Eso sí, hasta cierto tiempo, pues si no orinas, te orinas solo, porque se independiza prácticamente los reflejos y se viene el acto misional. Y por último, acá en el lado derecho tenemos un epitelio de transición, que es la capa, que es el puro epitelio, la capa interna de la pared vesical, y que prácticamente cuando la vejiga esté estirada, está distendida totalmente. Acá mira varias capas de estas células, ahí se extiende y forma prácticamente una capa simple, de una sola capa de células nada más, planas. Pero cuando la vejiga está vacía, como acá en la izquierda, son estratificadas varias capas en forma de cubo. Fisiología de la vejiga. La pared de la vejiga es extraordinariamente distensible, eso es lo más importante, puede almacenar cantidades crecientes de orina sin aumentar de forma significativa la presión en la vejiga. Y es cierto, en forma silenciosa se podría decir, la orina cae a la vejiga, pero así, caminando en punta de pies, de tal manera de no afectar el aumento de presión. Va cayendo poquito a poquito, porque cuando llega a 18 centímetros de presión hidrostática, entonces ya prácticamente constituye el umbral para iniciar una micción. Ya comienza a generarse prácticamente señales así de micción al cerebro, y el cerebro emite también señales inhibitorias para que no se lleve a cabo la micción. Ya veremos. Y muy importante que suceda esto en forma silenciosa, porque si se pone en juego presiones, la orina puede meterse al uréter y dañar al riñón. Pero esta cosa no ocurre, todo en forma calculada ocurre. La formación de la orina en el riñón y su almacenamiento en la vejiga son procesos autonómicos, en contraste con el vaciamiento, que es voluntario. El umbral de la micción, lo acabo de decir, es 18 centímetros de agua de presión hidrostática. El control voluntario puede mantenerse hasta que la presión vesical alcanza 100 centímetros de agua. Es decir, por nuestra capacidad de recepción de orina, la vejiga no se contrae así nomás. Hay sensaciones de micción a partir de los 18 centímetros de agua. Hay señales que van al cerebro. Si esa presión supera los 100 centímetros de agua, nos orinamos en el pantalón. Ahí sí hay una independización de micción. Se independizan los reflejos. Ya no obedece al cerebro. Pero ya saben. Acá, por ejemplo, acá hay 3 probetas. Una probeta a la izquierda con 250 mililitros. Se han generado señales de micción, se envía señales al cerebro y el cerebro manda ondas inhibitorias para que no se lleve a cabo la micción. En esta probeta central prácticamente el volumen de orina se ha incrementado, mayor cantidad de orina, acá dice el vector amarillo. Las señales de contracción de micción rojas son más continuas que se van al cerebro y el cerebro se esfuerza para inhibir la micción. Entonces, ya en la tercera figura ya se orinó el ser humano. Ya tan solo 500 mililitros de orina, 450, 500 mililitros sale de orina del cuerpo. Fisiología de la vejiga. Durante el llenado, la vejiga se relaja, vale decir acomodación o compliance. El cuello vesical y la uretra se contraen. Es decir, acá hay actividad eléctrica, que se está cerrando el cuello de la vejiga, está cerrando el esfínter ventral externo. Hay electricidad, se está contrayendo, hay fibra muscular esquelética contraída. La vejiga se relaja, el cuello vesical se contrae gracias a la actividad eléctrica de los músculos. Y durante el vaciado, entonces, lo último de arriba, el cuello vesical y la uretra, se tiene que relajar. El cuello vesical y la uretra se relaja y la vejiga sí se contrae. ¿Quién se contrae? El detrusor, ¿no? Que es parte prácticamente de la inervación pélvica, que lo van a ver después. Miren, acá
En la figura de abajo a mi izquierda, prácticamente vemos a un colega ahí haciendo una operación de próstata endoscópicamente. Es importante mostrar esto porque en el año 1805 más o menos Phillips intentó mirar el interior de una vejiga de una mujer. Es más fácil hacer la mujer porque la uretra de la mujer es 2 o 3 centímetros nada más. Introdujo un tubo y en la parte final colocó una bujía incendiaria que había en esa época y trató y lo expuso en una reunión de médicos. Nadie hicieron caso. Él decía que se podía ver la vejiga de la mujer. Pero miren, en el año 1805, el hombre, el doctor, el médico se murió, no le hicieron caso. Y en el año 1886 apareció Edison con su cámara incandescente. Entonces a alguien se le ocurrió colocar prácticamente esa lámpara en la punta del visor y ver la vejiga. Ahí recién comienza. En el año 1886 los urólogos ya hacían el intento de trabajar la parte interna de la vejiga, porque habían encontrado cálculos, tumores, etcétera, etcétera. Pero tenía una gran dificultad porque ese foco, como es incandescente, calentaba y quemaba y el paciente se quejaba. A través del tiempo ya apareció la fibra óptica, la luz fría, entonces perfeccionar que en la actualidad que prácticamente todas las especialidades ya lo quieren tener. Ginecología apareció en el año 40 y cirugía más o menos hace 20 años, 30 años que comienzan a operar. Y ahora todo el mundo ya lo está utilizando la endoscopía como herramienta quirúrgica. Entonces miren, acá tenemos la figura de arriba, tenemos la parte interna que es la vejiga, acá es la vejiga, y la parte así lateral es la próstata. Acá está bien claro la próstata, ya el cirujano operó el lóbulo de la próstata, ya lo está ampliando y lo está dejando en libertad el vero montano. El vero montano es muy importante porque a través de esta formación llegan los conductos eyaculadores para botar el esperma. Acá está todavía este lóbulo sin trabajar, acá ya está trabajado los dos lóbulos, acá el vero montano y al fondo la vejiga. Y así llegamos. Esto es antes de trabajar y acá después de trabajar. Así se opera la próstata desde el año 1886. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, muy importante, muy importante. Acá, por ejemplo, tenemos una vejiga normal, ¿no? Una próstata. Una vejiga normal orina cada 4 o 5 horas, eso es normal. La próstata está presente pero no obstruye, pero sí es muy importante porque alimenta pH, etcétera, etcétera, el PSA, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos ya prácticamente mi próstata, podría decir, esta próstata. Miren la próstata cómo ha crecido, ¿no? Ha crecido tanto que prácticamente ha cerrado la uretra, ha reducido la capacidad para almacenar orina. Acá tenemos una forma platanoide y como ha reducido la capacidad de la vejiga, esto con poca orina se estimulan los receptores de estiramiento y el prostático orina cada hora. ¿Se dan cuenta? Y orinar cada hora es no dormir. Llega al estrés, se alocan, se matan, etcétera, etcétera. Entonces quieren operar. En Estados Unidos una operación de próstata más o menos, y eso le doy el dato para los seguros, le doy el dato de hace 10 años, está más o menos a $10,000 una operación de próstata. Y acá en el Perú no llega ni a $1,000. Miren. Entonces, así es la cosa. Vamos a ver. Acá tenemos una persona que prácticamente no ha podido orinar. Tiene ahí
como si estuviera embarazada de su nombre. Hay una dificultad para sacar la orina de la vejiga y hay una inhibición de la contractilidad de la vejiga. Es decir, que prácticamente cuando se lleva la cronicidad, el hecho de estar pujando, sacando la orina, las células que conforman el reclusor, la célula muscular que conforma el reclusor puede entrar a la insuficiencia. Por eso, este concepto que dice la disminución de la contractilidad de la vejiga, entra a la insuficiencia. Y como está presente la peor todavía, ya no pueden orinar. Entonces, ante esta situación no queda otra cosa que operar. Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Acá está la inervación y acá está la fisiología nerviosa. Es de lo más difícil. Nadie quiere explicar estas cosas. Porque es difícil. ¿Por qué los neurólogos no explican esto? Porque no quieren nada. Es bien difícil. Entonces, hemos hecho acá, hemos simplificado algo que les puede servir, un control neurológico de la micción. Existen dos controles, un control central y un control periférico. El control central puede ser inhibida o facilitada. El centro inhibidor está en la corteza cerebral, tallo encefálico. El centro facilitador está en el hipotálamo, protuberancia anterior, etcétera, etcétera. Y después existe otro control que es el control periférico. Este control puede ser autónomo, vegetativo, a través de su simpático, parasimpático y el somático, que es voluntario. Entonces, la inervación principal es el nervio pélvico, que tiene un origen en las raíces de S2, raya 4, constituido por fibras sensitivas y motoras. Entonces, las motoras son parasimpáticos, consumidor químico acetilcolina, y que van a inervar prácticamente el músculo defusor. La contracción es prácticamente la defusor. Y la sensitiva son las que envían las sensaciones de distensión, de llenado, etcétera, etcétera. Después hay una inervación secundaria. Esto abarca el nervio pudendo, que tiene las mismas raíces de la inervación pélvica, S2, raya 4, inerva el músculo esquelético, que es un músculo esquelético, es un esfínter ventral externo, es decir, que nosotros lo comandamos, el nervio pudendo. Y después tenemos el nervio hipogástrico, tiene un origen B4, L2, no tiene que ver nada con la contracción vesical, pero sí tiene que ver con la distensión, tiene que ver con el dolor que sentimos nosotros cuando tenemos la vejiga llena y no podemos orinar. Acá, para repetir, hacer un resumen, neurona motora, dice S2, raya S4, nervio pélvico, mediadora acetilcolina, y la acetilcolina sus receptores muscarinos. Eso del músculo defusor. Contracción vesical sucede en la micción. La neurona motora tiene un origen de 9, raya L2, bionervio hipogástrico, la noradrenalina. Después, esto está conformado por receptores beta, receptores alfa. Los receptores beta es relajación, receptor alfa es contracción del cuello vesical y la uretra. Entonces, acá también, bueno, viendo, lo vamos ampliando más adelante. Esto puede terminar. Por ejemplo, otra figura. Para simplificar todo lo que estamos diciendo, vamos a llamar, por ejemplo, existe una población beta y una población alfa. Entonces, en el cuerpo de la vejiga, la población beta supera la población alfa. Así sí. ¿Me entiende, no? Si yo inyecto adrenalina o noradrenalina por vía intramuscular para enterar lo que sea, pero si yo le inyecto, entonces, ¿qué cosa sucede con la vejiga? ¿Se contrae o se relaja? ¿Ah? Se relaja. Se relaja. ¿Por qué? Porque la población beta es mayor que alfa. ¿Está bien o no? ¿Y qué cosa sucede en el cuello vesical? Se contrae, porque la población mayor que se estimula es el alfa. ¿Entendido, no? Hasta ahí estamos bien. Vuelvo a repetir.
Entonces, vuelvo a repetir, acá simplificando todo el palabreo que hemos hecho. Esta es mi creación, por si acaso, no le he tomado de ningún libro. Entonces, si yo inyecto adrenalina subcutáneamente, lo que ustedes quieran, ¿qué cosa sucede con el cuerpo de la vejiga? Como la población de beta es mayor que la población alfa, lógicamente que se va a relajar, como dijo la señorita. Entonces, ¿pero qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden prácticamente en el cuello y en la uretra? Se contrae. Entonces, esto de relajar arriba y contraerse abajo, ¿qué cosa es? El primer funcionamiento de la vejiga, acomodación. ¿Está bien o no? Pero como está metida la próstata, entonces la cosa se agrava. Entonces, para eso han creado los alfa bloqueadores, que hay un montón en el mercado. Yo utilizo nuestro bajante, por si acaso, espontáneo. Es un alfa bloqueador. Si yo inyecto un alfa bloqueador, si yo le doy a tomar vía oral un alfa bloqueador, ¿qué cosa sucede con el cuerpo de la vejiga? Miren, estoy en el cuerpo de la vejiga, bloqueo el alfa, voy a aumentar más todavía la población de receptores beta. Voy a ampliar, ¿me entienden? La capacidad de la vejiga. ¿Y qué cosa sucede a nivel del cuello vesical y la uretra? ¿Ah? ¿Qué cosa va a suceder? Si estoy bloqueando el alfa, se relaja, pues. Entonces va a facilitar la micción. Pero esto tiene su gran problema. Es muy exitoso, te le digo. Tiene su gran problema en el sentido de que no solamente actúa ahí. La gente prostática, más de 50, 60 años, termina su relación sexual, pero lo hacen en seco, porque todo se relajó la próstata. Entonces todo el esperma ya no va hacia la mujer, al canal vaginal. Todo el esperma se va hacia la orina. Es lo mismo que le sucede a la gente que era de próstata, que olvidé explicarles. Si uno saca la próstata, miren, todo el esperma que sale a través del veno montano va a parar en la orina y no se va al canal vaginal. Por eso la mujer siempre lo ven ustedes mal geniada, en el sentido, ya tiene su querida, que no sé cuánto, ya no lo mojan, pues. Entonces yo, así de forma graciosa, le deben tener su carrito de agua para que lo mojen, pues. Entonces ni hablar, porque esté contenta. Pero es lo que sucede. Pero eso se revierte. Cuando deja de tomar la pastilla, ya le viene la capacidad de... Pero en el caso del prostático ya no. Ya le sacaron la pared, que aguanta prácticamente la entrada de esperma hacia la vejiga, va a parar ya. Y uno que tiene la próstata. Y uno que no tiene la próstata, no, ya no va a poder tener hijos. Ya no sale el esperma. Y si tiene hijo, si hay una chibola que dice que ese hijo no es su hijo, hay que hacer ADN. ¿Entienden, no? Entonces, etcétera, etcétera. Entonces ya saben, estoy diciendo los secretos. Existen otras formas de cómo manejar el problema prostático. Acá, por ejemplo, acá también, este es un recuerdo de todo lo que estamos diciendo. Ya lo hemos repetido. Acá, fisiología del tracto urinario, esta es la cistometría. Los estudios urodinamicos son exámenes de función del tracto urinario bajo que ayudan al diagnóstico diferencial de la vejiga neurogénica, clasifican la incontinencia y de mucha importancia en el tratamiento. Acá tenemos un intervalo, por ejemplo. Acá, raíz de 12, raya L1, que prácticamente es el límite. Si la fractura está por encima, dice, ocasiona una vejiga neurogénica flácida, arriba este nivel. Si la fractura está por encima de D12, raya L1, eso ocasiona una vejiga espástica. Es decir, cualquier volumen de agua, de orina que caiga a la vejiga se contrae. Es una vejiga espástica, es una vejiga neurogénica. Y si la fractura está por debajo de este nivel, de D12, raya L1, prácticamente ocasiona una vejiga flácida. Es decir, que resecciona, orina y nunca se contrae esa vejiga. Esto es peligroso.
porque lo lleva a la muerte al paciente. Entonces hay que hacer cateterismo intermitente, etcétera, etcétera. Ya cuando llega a medicina, lo vamos a ver. Acá, ¿qué tipo de estudio se puede hacer? El cistómetro tiene varios canales. Tiene la uroflujometría, la citometría, perfil de presión uretral, electromiografía, presión abdominal y presión del exusor. Acá una mujer con todo instalada para hacer citometría. Acá tenemos un cistómetro, un rapel que practica un sistema de coordenadas, en una dice presión de agua y en la otra volumen vesical. Normal, te contrae la vejiga para orinar a los 450, pero cuando hay una vejiga espástica, la vejiga se contrae antes de los 450 y la vejiga flácida se contrae después. Y esto es si se contrae. Miren, acá se ha hecho una cistometría. ¿Qué cosa es la presión vesical? La presión vesical está dada por la presión del defusor más la presión abdominal. La flujometría es el volumen de líquido eliminado por la uretra, lo normal es 10 mililitros por segundo. El perfil de presión uretral, registro de la presión a lo largo de la uretra, 50 centímetros de agua, presión isostática. La electromiografía es actividad eléctrica. Entonces, acá por ejemplo, acá tenemos la fase de almacenamiento. Si estamos en fase de almacenamiento, ya hay actividad eléctrica. Si estamos en fase de vaciamiento, no hay actividad eléctrica. ¿Entienden, no? ¿Están escuchando? Sí.